Buenos días, queridas niñas, a una sesión más de ciencia y tecnología. Iniciemos esta sesión repasando. ¿Qué es la fuerza? Fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado en movimiento. Tipos de fuerza en la naturaleza. Hay dos tipos que los vamos a recordar: fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. En las fuerzas de contacto, como la palabra lo dice, es cuando intervienen dos cuerpos y estos tienen que mantener un contacto, tienen que estar juntos, tienen que tocarse para que se pueda producir este tipo de fuerza. Y la fuerza a distancia, como lo observamos en el ejemplo, no requiere que estos cuerpos deban estar cerca para observar cómo se produce este cambio. Ahora, nosotros en esta sesión recordaremos cómo las fuerzas afectan los cuerpos. El propósito será identificar los efectos que se producen en los cuerpos por la fuerza que se aplica en ellos y se diferenciará qué es la desviación de tensión, aceleración y cómo se manifiesta en los cuerpos. Posteriormente resolverán una ficha de práctica. Así que empecemos. Recordemos que Isaac Newton es uno de los científicos más importantes de la época de la Revolución Industrial, porque gracias a él tuvimos el conocimiento de una de las fuerzas a distancia más conocidas, que es la ley de la gravedad. Y para conocer un poco más de él, les invito a ver el siguiente video. Isaac Newton. Isaac Newton nació en 1643 en un pequeño pueblo de Inglaterra. Tuvo una infancia difícil. Su padre, un pequeño terrateniente, murió antes de que él naciera y su madre, al casarse nuevamente, lo abandonó dejándolo al cuidado de sus abuelos. Isaac no tuvo una buena relación con sus abuelos. Creció sin afecto. Fue un niño introvertido, tímido y hasta un poco arrogante. Al morir su padrastro, su madre regresó a la granja acompañada de 3 nuevos niños y una buena fortuna. Gracias a este dinero, Isaac pudo estudiar en el prestigioso colegio de King's School. Allí comenzó a desarrollar su pasión por el estudio y la invención de objetos. En 1661 ingresó a la Universidad de Cambridge, donde estudió filosofía y matemática. Debido a una epidemia de peste negra en 1665, la universidad cerró sus puertas y Newton regresó a la granja. Abrumado por esta situación, se dedicó a reflexionar, analizar y estudiar fenómenos que observaba en la naturaleza. Un día, el científico inglés Robert Hooke le pidió ayuda para desarrollar una expresión matemática que explicara el movimiento en órbita de los planetas en el espacio. Newton, encantado con el nuevo desafío, pasó mucho tiempo tratando de encontrar una solución para el reto. Se cree que una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un manzano, una manzana se soltó del árbol y cayó golpeándole la cabeza. Lejos de molestarse, Newton se preguntó por qué las manzanas caían siempre de manera perpendicular al suelo, es decir, hacia abajo, en vez de caer hacia arriba o hacia un costado. Comenzó a investigar y descubrió que todos los objetos son atraídos por la Tierra con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas. Dicho de otra manera, cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la atracción que tendrá hacia la Tierra. Newton dedujo que, así como al caer la manzana es atraída por la Tierra, esa misma fuerza de atracción es la que mantiene a la Luna en su órbita alrededor de nuestro planeta. Llamó entonces gravedad a esta fuerza de atracción y la expresó matemáticamente como: es decir que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Llamó a este descubrimiento Ley de la Gravitación Universal. Finalmente Newton había resuelto el problema matemático de su amigo Hooke. Continuó estudiando la relación entre las fuerzas y las masas y la aceleración de los cuerpos. A partir de estos estudios postuló 3 leyes o principios, hoy conocidos como las leyes de Newton. La primera ley, o ley de la inercia, dice que todo cuerpo que se encuentre en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme se mantiene en ese mismo estado mientras no se le aplique ninguna fuerza.
Esto significa que si un objeto está quieto, se mantendrá quieto a menos que se aplique una fuerza sobre él, y que si un objeto se mueve de manera uniforme en una línea recta, seguirá en línea recta a menos que una fuerza lo desvíe. La segunda ley, o ley fundamental de la dinámica, dice que el cambio en el movimiento de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique. Es decir, que mientras mayor sea la fuerza que se le aplique al cuerpo, mayor será la aceleración con la que se moverá. La tercera ley, o principio de acción y reacción, afirma que, con toda acción, siempre ocurre una reacción igual pero en sentido contrario. Si aplicamos una fuerza sobre un objeto, el objeto aplicará una fuerza con igual magnitud y dirección pero en sentido contrario sobre nosotros. Isaac Newton falleció en el año 1727 a causa de una enfermedad producida por largas exposiciones al mercurio durante sus investigaciones. Debido a sus descubrimientos, se lo considera el padre de la física y de la mecánica. Muy bien, ahora que han conocido un poco de Isaac Newton y de la labor que tuvo como científico, nosotros recordemos qué efectos se producen en los cuerpos. 4 efectos. Deformación, cambian la forma del cuerpo, es decir, que su cuerpo se modifica. Algunos se pueden romper, otros pueden quedarse en su forma original. Desviación, cambia la dirección en el que el cuerpo se mueve. Detención, hacen que el cuerpo deje de moverse. Aceleración, hacen que el movimiento sea más rápido o más lento. ¿Cómo afectan la fuerza en el movimiento de los cuerpos? Las fuerzas producen movimiento. Las fuerzas son capaces de cambiar la posición de un cuerpo, de moverlos. Movimiento. Un cuerpo se mueve al actuar sobre él una fuerza. Cambia de posición respecto a un punto de referencia que consideramos fijo. Los materiales de los que están hechos algunos productos son básicos para saber si estos cuerpos pueden ser afectados por la fuerza que aplicamos en ellos. Por ejemplo, cuando le damos la forma a la masa en la cocina, no retorna a su forma original. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando comprimimos un resorte y luego lo soltamos, recupera su longitud original. Esto suele darse mucho en los metales. Aquí tenemos otro ejemplo, la cama saltarina. Cuando tú subes a una cama saltarina, saltas en ella, esta se deforma, pierde su forma original. Sin embargo, una vez que tú sales de esta cama y observas su superficie, pues esta queda en la misma forma que tú la encontraste. No hay una deformación permanente. Sin embargo, si yo tomo el frasco de vidrio que está al costado y pues lo manipulo o inclusive lo golpeo sobre una superficie, este podría quebrarse, perdería su forma original y no podría retornar a ella. Es decir, que su cambio sería permanente. Para este caso, te invito a ver el siguiente video. Hola chicos, comenzamos una nueva unidad, las fuerzas en la naturaleza. Como ya me conocéis, sabéis que yo siempre digo que todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor pues podemos explicarlo a través de los conceptos y las leyes de la física y la química. Pues bien, en este tema también. Vamos a ello. Primero deberemos comenzar conociendo el concepto de fuerza. Una fuerza es una interacción entre cuerpos capaz de deformarlos o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Es importante que sepáis a qué nos referimos con interacción. Las fuerzas siempre se ejercen entre dos cuerpos. Eso es una interacción. En este caso, esta chica golpea una pelota con el pie acelera la pelota y la pelota frena el pie. Una vez que hemos conocido el concepto de fuerza, debemos conocer también los efectos de las fuerzas.
Recordad que hemos dicho que una fuerza es cualquier causa capaz de deformar un cuerpo o alterar su estado de reposo y movimiento. Comenzamos con las deformaciones. Los objetos pueden tener varios comportamientos ante una fuerza que los deforma, es decir, que cambia su tamaño o su forma. Las deformaciones las podemos clasificar en deformación elástica. Los cuerpos elásticos son aquellos que recuperan su tamaño y forma cuando la fuerza deja de actuar. Esto sucede, por ejemplo, en esta imagen, este chico saltando en las gomas elásticas en una atracción. Deformación plástica. Los cuerpos plásticos son aquellos que no recuperan su forma original una vez que cesa la fuerza que los deforma. En esta imagen podemos ver plastilina. Cuando la presionamos, moldeamos la plastilina y cambia su forma. Pero además, hemos visto anteriormente que las fuerzas no solo producen deformaciones en los cuerpos, sino que también pueden cambiar su estado de reposo o variar su movimiento. A continuación, vamos a ver algunas situaciones donde las fuerzas producen efectos de este tipo. Modifican el estado de reposo de un cuerpo. En un partido de fútbol, por ejemplo, un jugador lanza un penalti, por lo que el balón estará parado en el suelo. Cuando lo golpee, empezará a moverse a cierta velocidad gracias a la fuerza ejercida por el futbolista. Frenar el movimiento. En un partido de béisbol, por ejemplo, el jugador recoge con sus manos la pelota lanzada, así que pasa de tener un movimiento a detenerse completamente en sus manos. Acelerar el movimiento. Circulando, por ejemplo, con un monopatín, nos damos impulso con el pie sobre el suelo para ir aumentando la velocidad, es decir, acelerar. Y por último, modificar la dirección y o el sentido del movimiento. Por ejemplo, jugando al tenis, cada tenista al golpear la pelota con su raqueta cambia la dirección y el sentido del movimiento de la pelota. Muy bien, chicos, pues con esto ya podemos trabajar los ejercicios relacionados con la fuerza y sus efectos en clase. Y para concluir, observemos este esquema que nos va a ayudar a recordar y a fijar mejor nuestras ideas. Recordemos, las fuerzas. Las fuerzas causan dos efectos muy importantes. Deforman los objetos y cambian el movimiento. Cuando deforman los objetos hay un cambio de forma. Este cambio de forma puede ser permanente o temporal. El cambio permanente se origina o se muestra en los cuerpos plásticos y el temporal en el cuerpo elástico. Las fuerzas se representan con vectores, son estas flechitas que nos indican tres características muy importantes: punto de aplicación, intensidad, dirección y sentido. Todo esto se mide con un instrumento que se llama dinamómetro. Y por último, los tipos de fuerza. Existen dos: por contacto y a distancia. Por contacto sabemos que es cuando dos cuerpos deben juntarse, tocarse para que se pueda ejercer una fuerza. Y a distancia hemos escogido dos tipos de fuerza a distancia muy importantes, que es la gravedad y el magnetismo. Ahora sí, hija linda, te pido por favor que leas las instrucciones del Classroom para que puedas realizar el trabajo. Muchas gracias por tu atención y que tengas una bonita mañana. Bendiciones.